hacer más fluido el proceso de análisis de la información que el contribuyente proporciona a la autoridad fiscal, situación que indudablemente aportará importantes beneficios al contribuyente en materia de simplificación administrativa. Es justamente la razón de lo anterior que el SAT, conjuntamente con la Universidad de Nuevo León, hace este tipo de foro mediante el cual el participante puede conocer las empresas tecnológicas con tal servicio ofrecido para cumplir nuestra obligación. Dice, de igual manera, nos permitimos recordarles que contamos con un módulo fijo de habitación aquí en planta baja, ¿verdad?, a través del SAT, mismo que se encontrará a su disposición durante toda la jornada que ocupa el evento para ver nuestras inquietudes también respecto al tema. Sin mayor preámbulo, ¿verdad?, vamos a permitirnos presentar a Saúl González para que exponga el tema. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Lo que les voy a mostrar es, bueno, tiene una parte introductoria de lo que vemos como contabilidad electrónica y ya vamos a fondo en lo que nosotros ofrecemos como producto para poder cumplir con esta obligación fiscal. Entonces, como parte de la introducción, que me voy a ir bastante rápido en este punto, sobre todo porque tenemos el apoyo, como comentaban, del equipo del SAT, donde pueden poner más precisión en cada uno de estos puntos. A nivel general estoy indicando lo que son las infracciones y multas, que yo no me preocuparía por ellas. Básicamente, si nos cooperamos entre varios de los que estamos aquí o invitamos a alguien más, lo podemos pagar. Lo siguiente que sí ya veo un punto importante es la parte de las consecuencias de no llevarlo. ¿Cuáles son las consecuencias? Y puse en negrita lo que yo veo como más importante. Considerar las erogaciones realizadas como no deducibles. Eso obviamente buscamos evitarlo al máximo. No acreditamiento del IVA. Y por último, ampliación de 5 a 10 años en el ejercicio de facultades de comprobación de parte de la autoridad, porque si no cumplimos con contabilidad electrónica es como que no estuviéramos cumpliendo con la contabilidad y podemos tener estas consecuencias. ¿Qué es lo que hay que entregarle a la autoridad? Porque lo que bien nos comenta la autoridad es que no cambia la contabilidad, sino lo que cambia es el mecanismo de entrega hacia la misma. Entonces, ¿qué es lo que hay que entregarle a la autoridad? Primero tenemos la parte del catálogo de cuentas, donde básicamente yo voy a indicar de cada uno de los números de cuenta de mi sistema contable a qué código agrupador de la autoridad le corresponde. ¿Ok? Básicamente esa es la finalidad del catálogo de cuentas. ¿Qué también voy a entregar? La balanza de comprobación. ¿Ok? Entonces aquí va a venir el resumen de cada una de las cuentas que yo manejo, indicando el saldo inicial, el monto del debe del haber, y lo que es el saldo final. También, a petición de la autoridad, puedo entregar información de lo que son las pólizas contables. ¿Okay? ¿Qué voy a indicar dentro de las pólizas contables? Voy a poner un número único, que básicamente es la concatenación del tipo de póliza con un número diferente, el cual no se debe repetir mes con mes, la fecha, el concepto, y por cada partida, el número de cuenta, la descripción de la cuenta, el concepto, el monto del debe del haber, los comprobantes que hagan relación a esa partida de la póliza. ¿Ok? Pueden ser varios tipos de comprobantes, pueden ser CFDIs, que bueno, en su mayoría son los que estaríamos manejando, comprobantes nacionales, y por algo todavía hago referencia a un documento CFD o a un documento que fue hecho en las facturas impresas con código de barras bidimensional, o bien un comprobante del extranjero en donde requeriría indicar el número de factura, el Tax ID o el equivalente al RFC como lo conocemos en México, y el monto y la moneda junto con el tipo de cambio. Todavía dentro de pólizas contables, y esto está en un slide por separado, ¿qué más requiero entregar? Siempre y cuando la póliza sea de egreso, es decir, que hay una salida de recursos de mi empresa hacia alguien más, el mecanismo con el que se efectúa el pago, que puede ser con cheque, con toda la información del cheque, transferencia con toda la información correspondiente a la transferencia, u otro método de pago, que el primer atributo que vemos ahí es el método, el cual puede ser utilizable con un catálogo que está disponible, que tiene la opción de otro por si hay algún método que no está considerado en ese catálogo.
También auxiliares, básicamente son dos auxiliares. El primero, que es el auxiliar de folios, es un auxiliar opcional que cuando va a utilizar, cuando yo no tuve la posibilidad de indicar cada uno de los comprobantes dentro de la póliza, puedo utilizar este auxiliar de folios, ¿ok? Por eso digo que es un documento opcional. Y también tenemos el auxiliar de cuentas. Este auxiliar de cuentas va a ser a petición de la autoridad, ¿ok? Entonces, la autoridad a través del buzón tributario nos puede pedir ya sea la póliza o el auxiliar de cuentas o ambos documentos. ¿Qué información? Voy a indagar un poquito más aquí. ¿Qué información tenemos en el auxiliar de cuentas? El RFC mes año, tipo de solicitud, que es en donde voy a indicar cuál es el tipo de requerimiento que me está haciendo la autoridad. A través del buzón tributario pueden ser 4 tipos de solicitudes, que es por devolución, compensación, un acto de fiscalización o compulsa. Entonces aquí voy a indicar por qué me lo pidió, junto con el número de petición de la autoridad. Voy a poner el número de cuenta, la descripción, saldo inicial, saldo final y el detalle de cada una de las pólizas que equivalen a esa cuenta. Entonces básicamente es como la información general de la póliza, en vez de irme al detalle como me lo está pidiendo en el archivo que vimos en el slide anterior. Los plazos, básicamente lo que es el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación, se requieren entregar, la primera entrega sería el 3 de marzo, ¿por qué? Porque son los 3, a más tardar el tercer día o quinto día, dependiendo si cae en fin de semana, del mes inmediato posterior, del segundo mes inmediato posterior, perdón, y bueno, las pólizas contables, dependiendo del tipo de solicitud que me esté haciendo la autoridad, tengo 20 días para el caso de devolución y 15 días para lo que sería compensación o cualquier acto de fiscalización de la autoridad. Lo que pueden ver en pantalla es lo que nosotros en Pegaso estamos viendo como el flujo deseado y es en lo que los vamos a poder apoyar dentro de la solución. ¿Okay? Yo requiero, que es donde inicia el flujo, la información del ERP. Yo no voy, o de su sistema contable. Nosotros no vamos a modificar información, ni tenemos un sistema contable junto con la información, sino más bien somos un complemento de la información que me vaya a mandar el sistema contable o el ERP. Y ahorita voy a entrar a detalle en cada uno de estos pasos, pero básicamente voy a hacer una serie de validaciones sintácticas, validaciones aritméticas. Voy a verificar que no vayamos a mandar a la autoridad la referencia de un dato que previamente no haya sido ya notificado, una verificación de en dónde están los montos, validación de datos condicionales, que ahorita voy a explicarles por qué validación de datos condicionales, la posibilidad de hacer un empaquetamiento de pólizas, obtención de datos de CFDI sin que me lo manden desde origen, si es que cuentan con mi solución de emisión, de recepción o de nómina, una propuesta de traducción. ¿Por qué? Porque la autoridad nos está pidiendo que toda la información se mande en español. Entonces, si ustedes tienen descripciones en un idioma distinto y no tuvieron la posibilidad de cambiarlos, yo voy a revisar y lo voy a traducir en automático. La inserción del número de la petición de la autoridad, que era algo que ahorita estaba platicando, conversión a XML, una parte de timbrado que va a venir más adelante y un envío automatizado que también ahorita estamos verificando con la autoridad que vaya a suceder. Es decir, aparte del esquema de subirlo a través del buzón tributario, va a poder haber un esquema de envío automático con nosotros los packs y obviamente una consulta de toda la información generada. Entonces, como comentaba, el inicio es el ERP. Yo requiero obtener aproximadamente el 90% de la información. ¿Qué no requiero obtener? La descripción en español y los datos completos del CFDI. ¿Por qué? Porque como hoy en día yo ya puedo emitir o recibir datos de comprobantes de sus proveedores o bien timbrar la nómina, yo ya tengo esa información resguardada. Simplemente requerimos comunicarnos a través de IDs. Y parte de la descripción en español. El resto de la información sí requiero que me la mande el sistema contable o el ERP. Una vez que yo tengo la información, que ya es donde empieza parte de mi flujo, voy a hacer una validación de datos requeridos. Con base en el anexo 24, voy a verificar que todos los campos que vienen como requeridos vengan.
Esa es la primera validación que voy a hacer. La segunda validación es que el tipo de datos sea correcto, es decir, si el anexo 24 dice que es un tipo numérico y me están mandando una cadena de caracteres, pues obviamente debe de haber un rechazo. Y también tenemos algunos atributos que están con base en un catálogo, como la naturaleza de la cuenta, el banco, la moneda, etcétera. Voy a verificar que el valor que se me esté mandando corresponda a un valor disponible en catálogo. Después voy a hacer una serie de validaciones aritméticas, que el valor del mes sea correcto, que el valor del año sea igual o mayor a 2015 y a su vez menor o igual al año actual. ¿Por qué? Porque no puedo mandar información anterior al 2015, pero tampoco puedo mandar información futura. ¿Ok? Entonces eso es algo que voy a verificar, que el número total de cuentas sea correcto, suma del debe y el haber sean iguales, y exceptuando la balanza de enero del 2015, que el saldo inicial sea igual al saldo final del mes anterior. ¿Ok? Y en la póliza vienen una serie de validaciones similares a la del mes, año y suma del debe y el haber sean iguales. Dependencias. Por ejemplo, voy a verificar o a través de la solución voy a asegurar que yo no mande un número de cuenta dentro de la balanza que previamente no haya sido notificado en el catálogo de cuentas. ¿Por qué? Porque la autoridad lo va a identificar como un error informático y a través del buzón tributario me va a decir que tengo 5 días para hacer la corrección de ese archivo. Entonces, básicamente todo lo que están viendo que nosotros vamos a hacer es, llamémosle un seguro para que la autoridad no rechace la documentación que le van a mandar. ¿Ok? Entonces, voy a verificar lo que les comentaba, que la cuenta que mandes en la balanza previamente haya sido notificado en el catálogo de cuentas. Si me doy cuenta que todavía, que no me estás mandando cuentas que sí fueron puestas en el catálogo de cuentas, las voy a completar en 0. ¿Ok? Que cada cuenta incluida en el auxiliar de la cuenta previamente existe en la balanza de comprobación, cada número de cuenta de la transacción de póliza igual existe en balanza de comprobación, número de pólizas del auxiliar de pólizas existe en el archivo de pólizas y una existencia de cuenta cuando el nivel sea subcuenta o subcuenta, es decir, como el catálogo de cuentas debe de ser un árbol, o sea, la autoridad a través de miscelánea y porque hay algunos sistemas que no soportan más de un nivel de cuenta, nos dice que podemos mandar solamente uno. Pero si estoy mandando nivel 2 o nivel 3 o consecutivos, voy a verificar que exista la dependencia y que existe ese árbol, que no mande un nivel de cuenta 3 sin que yo tenga ya un 2 o un 1 que le anteceda, ¿no? Acomodo de montos. En el anexo 24 nos dice que los montos pueden ser negativos, y sí, porque aunque la naturaleza de una cuenta, de la cuenta sea deudora, pues yo puedo tener saldos negativos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y como tenemos la parte de negativo en el anexo 24, significa que hay que respetar, dependiendo de la naturaleza de la cuenta, el rubro donde estoy manejando el monto, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo el negativo. Entonces, hay algunos sistemas que no soportan negativos, sino simplemente lo tienes como cargo o abono y te lo van moviendo. Entonces lo que yo hago es que si me doy cuenta que si la naturaleza de la cuenta no corresponde al atributo donde me estás mandando el monto, yo pienso, y ahorita de todos modos les voy a mostrar todos esos cambios que yo le estoy haciendo al archivo donde se los muestro para que ustedes lo revisen, pero yo pienso que tu sistema no tiene la posibilidad de manejar negativos, entonces lo mando al rubro correspondiente y le pongo un signo negativo, que de hecho es el tercer punto del slide, que es la configuración para el reacomodo al rubro correcto con número negativo. Validación de datos condicionales. En el anexo 20, que es lo referente a la factura electrónica, tenemos, al igual que en el anexo 24, tenemos muchísimos elementos y atributos opcionales. Pero el hecho de que sea opcional no significa que si quiero lo pongo o si no quiero no. Y el dato clásico son los impuestos trasladados. Los impuestos trasladados son opcionales, ¿por qué? Porque no todos los productos tasan. Pero no es que si lo quiero poner o no. Entonces eso de repente causaba ruido y sobre todo en gente que nada más sabe de informática y que no tenía el conocimiento de que es opcional
porque no siempre sucede. La autoridad nos apoyó y ahora en lo que es el anexo 24, en la descripción de cada uno de esos campos opcionales, dice que es opcional, pero se vuelve requerido si cumple esta condición de negocio. ¿Ok? Entonces, digamos que mi validación no nada más va en la primera sección que veíamos los campos requeridos, sino que voy a verificar que el opcional venga si cumple la regla de negocio para que venga, y ahí vemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la fecha de modificación dice que es opcional, pero si el tipo de envío de la balanza es complementario, se vuelve requerido. Entonces ese es el primer ejemplo. O bien, que el número de orden o número de trámite, dependiendo del tipo de solicitud de la autoridad, tipo de cambio si la moneda es distinta a pesos mexicanos, y los datos de pago si la póliza es de egreso. Porque cuando la póliza es de egreso, como hay salida de recursos, sí requiero notificarle a la autoridad cuál es el mecanismo que utilicé para hacer esa salida del recurso. Traducción al español, que ya más o menos lo había comentado, se requiere mandar todo en español. Si yo detecto que algo viene distinto al idioma español, automáticamente hago una propuesta de traducción y lo dejo disponible. ¿Dónde lo dejo disponible? En un archivo de resumen de cambios, donde les voy a mostrar todas las cuentas que completé en cero porque no venían desde origen en la balanza de comprobación, porque muchos sistemas hoy en día cuando generan la balanza solamente la generan con cuentas que tuvieron movimiento. ¿Ok? Entonces todas esas que no me mandaste te van a aparecer para que tú verifiques y que yo no suponga que fue porque no tuvo movimiento, sino porque pudo haber habido un error en la comunicación o en la generación del archivo desde el sistema origen. Las cuentas que yo acomodé para el número negativo, también para no suponer de que no me lo mandaste, de que no manejas negativos, sino que hubo algún error, y las traducciones al español. La obtención de los datos del CFDI, como les comentaba, hoy en día nosotros tenemos una solución de facturación electrónica. Entonces, ¿qué sucede? Siempre tenemos o una serie de folio de común entre el sistema contable y nosotros, o bien un ID de transacción, que es un número único que intercambiamos entre sistemas. No requieres mandarme todos los datos para lo que es la póliza de los CFDIs, los 5 datos no me los requieres mandar. Con que tú me mandes o serie de folio o el ID de transacción, yo voy al sistema de emisión, obtengo los datos del comprobante y se los pego a la póliza. Lo mismo sucede cuando tienes mi solución de validación de documentos. ¿Ok? Como yo ya tengo todos los documentos fiscalmente válidos que recibiste de tus proveedores, y en nuestra solución de recepción de hecho, vaya, siempre buscamos una automatización de cuentas por pagar. Entonces, en cuanto yo valido, te notifico a ti, sistema contable, el documento que valide junto con un ID único. ¿Ok? La herramienta genera un ID único porque en CFDI serie y folio son opcionales. Y la verdad es que dar seguimiento con el UID es complicado. Pues imagínense que les habla a su proveedor: oye, quiero saber por qué no me pagaste la factura 4ZW, y se avienta los 36. Es muy complicado de gestionar. Entonces, en lo que es nuestra solución de recepción, nosotros le ponemos como un código de reservación, por así llamarlo, es un número único con el cual le podemos dar seguimiento hasta con el proveedor, y que va a ser la llave entre sistemas para que cuando requieras que te genere una póliza de egreso, me mandas ese código de reservación, voy a la solución correspondiente, obtengo los 5 datos y se los pego a lo que es la póliza o al auxiliar de folios, dependiendo del archivo que requiramos generar. Exactamente lo mismo sucede con nómina. Hoy en día tengo una solución de nómina, entonces si tú me mandas desde tu sistema de nómina esos IDs, yo voy por la información a la solución correspondiente. Nuestra aplicación, más bien voy a puntualizar aquí. La autoridad nos está pidiendo en un solo XML todas las pólizas correspondientes a lo que nos requiera a través del buzón tributario. Es decir, no es mándame todo o mándame de una en una, sino es las pólizas correspondientes a esta solicitud me las mandas en un XML. ¿Ok? Entonces, si tu sistema hoy en día, tu sistema contable, tu ERP, tiene la posibilidad de generar
ese empaquetamiento, yo lo puedo recibir y ya lo guardo tal cual. Si no, lo que podemos hacer es, mándame cada una de tus pólizas. Y cuando la autoridad te haga la petición, si no tienes la posibilidad de cómo en tu sistema contable hacer esa búsqueda o segregación de información para armar el empaquetamiento, hazlo en mi aplicación. Funciona a través de varios filtros de búsqueda y vas a poder seleccionar todas esas pólizas correspondientes para que armes el paquete para enviar a la autoridad. Una vez de que ya está el paquete listo de las pólizas, hay que poner el número de solicitud de la autoridad o bien del auxiliar de cuentas, ¿ok? Porque este número hay que ponerlo tanto en el tenemos una opción de sellado. Hoy en día el sellado ya es opcional, pero estamos verificando la posibilidad de que en un futuro venga una opción también de timbrado, que es muy probable y muy seguro que vaya a suceder. ¿Y por qué? Simplemente para que tanto es un beneficio mutuo entre la autoridad y ustedes, tanto el sellado como el timbrado. ¿Por qué? Porque ya con eso no puede haber ningún tipo de discusión de que la información que yo mandé a la autoridad pudo haber sido alterada. ¿Ok? Entonces es un ganar para la autoridad porque fácilmente puede corroborar que sabes qué contribuyente, esta es la información que me mandaste, y también para nosotros como contribuyentes, porque es un sabes que SAT, aquí está mi sello, mi timbre, y yo sé que con eso no le puede suceder nada a mi información y no se puede alterar. Entonces vaya, la recomendación ahorita que tenemos el sello es que aunque sea opcional, pues lo ocupemos porque nos da una seguridad de no edición de la información. Un envío automatizado, ya por ahí hay una presentación donde indica que el PAC puede ser un intermediario, ya estamos trabajando en la autoridad para hacer esa figura en donde yo puedo recibir la contabilidad electrónica y dar un acuse. Es importante el acuse para que ustedes tengan la evidencia que ya el SAT tiene la información y vaya, existe la posibilidad que pueda estar, los primeros 3 días o 5 días del mes pueda estar un poco, por la saturación propia de los contribuyentes, un poco lenta la página de la autoridad. Entonces con esto podemos evitar cualquier situación. Y un resguardo fiscal con múltiples respaldos de toda la información que ya está validada, que ya está generada y que ya está ahí. Y por último, una consulta avanzada que funciona a través de varios filtros de búsqueda como los que pueden ver en pantalla, y puedo descargar la información tanto en XML como en PDF, o bien puedo bajar en archivo de Excel la información para que yo pueda hacer un cuadre de datos, ¿ok? Y bueno, esto hasta el slide anterior es lo que estamos buscando. Lo que les muestro aquí es un plan B que tenemos, que les damos un archivo de Excel, sobre todo para el tema del catálogo de cuentas y de la balanza de comprobación, donde ustedes lo llenan y hacen un upload en nuestra aplicación y automáticamente les da el XML de ambos archivos con todas las validaciones que vimos con anterioridad. ¿Ok? Entonces es en lo que nos comunicamos con tu sistema contable o ERP, podemos hacer la emisión de estos documentos a través de archivos de Excel. Y bueno, básicamente eso es todo lo que estamos ofreciendo con la solución. No sé si tengan alguna duda, requieren que puntualice algo más.